Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 premios. El primero, el premio a la atención plena. ¿Por qué lo damos? Lo vamos a dar al premiado porque se enfoca en actividades de relajación y meditación que ayudan a mejorar la salud mental y emocional de los participantes. Acción Solapaz de Rieros. Coge un premio y viene a recoger el premio dos personas, Irene Pérez y Carmen Valverde. Un fuerte aplauso. El enfoque en ecoturismo sostenible, representado con la simplicidad y el minimalismo, han hecho que nos fijáramos en este proyecto, que fomenta la desconexión del consumo excesivo y la reconexión con la naturaleza. Se está tomando una serie en París. Que es Campus FI, pero no lo voy a dar yo, que lo va a dar en esta ocasión Carlos Criado. Sienta acá. Soledad García. Soledad, A ver, por favor, poned para acá que os haga la foto. El premio a la preservación del entorno está ubicado en la Reserva Natural Garganta de los Infiernos. Promueve este espacio la conservación del patrimonio natural y cultural, mientras practica también, como no, la sostenibilidad, lo que le convierte en un guardián de la belleza natural. África o Santi, no sé quién va a Me he ser. liado. O los dos, venga. Pues O la familia. A ver, que voy a hacer más chicos. Un momento, voy a hacer el marco. Se entregaban a misma persona, me he ido de línea. Y el cuarto premio es a la innovación en sostenibilidad Slow. ¿Por qué lo hemos dado? Pues lo hemos dado por su enfoque con la agroecología y la creación de una estrategia alimentaria comarcal con participación comunitaria. Alianza La Vera nos alimenta. Yo invitaría a que subiera Samuel aquí. No quiere. Pero tenemos aquí, o sea, agradecer mucho el premio en nombre de la Alianza. El quinto, este es al turismo slow y responsable. Se da por promover un turismo lento, muy lento, consciente y respetuoso con el entorno. ¡Extremadura consciente! Pero no quieres. No quieres, pues no pasa nada. Y entrega a Carlos. Muy bien. Conmigo. Vamos. A ver, por favor, mirad un segundito. Es un premio muy especial al equilibrio y la armonía comunitaria. Este es muy flow. Utiliza el rap y el hip hop, porque no todo va a ser slow, ¿vale? Como herramientas para integrar a jóvenes en riesgo social, promoviendo la cohesión y el respeto mutuo en la comunidad a través de la expresión artística y emocional. Y vamos a verlo en un vídeo. Batalla de Gallos de Extremadura. Raúl Velasco, enhorabuena. Enhorabuena. Muchas gracias. A ver, pones ahí que os haga una foto. Hoy los premios Slow con Flow celebran a aquellos que llevan más conciencia a sus vidas y que a través de su ejemplo son una inspiración para los demás. Estos premios no solo son un reconocimiento, sino también una invitación para que todos vivamos más conectados con el presente, respirando y fluyendo con la vida.
Espera. Un segundito que voy a hacerla yo y ahora me quito. ¿Es aquí? ¿Más dentro? Ahí. Slow. Muy bien.